Y queríamos, René, gusto de saludarlo, buenos días, es Eduardo Mendoza Paladines. Vamos a hacer una entrevista dinámica para que todos preguntemos. Y básicamente usted que tiene experiencia, que ha estado en el tema internacionalista, lo que ha pasado en el Ecuador y lo que comentamos hace un rato respecto a... Mire que ni siquiera le voy a hablar ya porque todo el mundo habla del tema de lo que pasó el día viernes y tal. Hay un vacío quizás en la ley, siguiendo la línea que decía Ramiro, hay un vacío en la ley internacional, en las leyes internacionales respecto de darle, digámoslo así, asilo a una persona que tenga sentencia. Eso, el delito no crea derechos, y si lo hace una embajada, y si hay esto, habría un delito también allí, si es que no existe, o habría que crearlo. Quisiera saber su ilustrado criterio, por favor, para un poco ir aterrizando lo mismo. Buenos días, bienvenido a I99 y al programa Diálogo. Muy buenos días a todos mis amigos de I99, a las personas que nos escuchan. Quiero ser categórico en esto. El Ecuador, al allanar una misión diplomática, violó el derecho internacional. Ya lo han dicho muchas personas, no es una cuestión de vacíos, no es una cuestión de opinión. La Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961 es clarísima. Y los principios generales del derecho internacional, que incluyen principios fundamentales del derecho internacional consuetudinario, esto es la tradición, que constituye ley para todos los sujetos del derecho internacional, mandan a que se respete esta inviolabilidad de la misión diplomática, que no admite ninguna excepción en cuanto a este principio. Esto es clarísimo. No, ha habido situaciones y son muy concretas en las que se ha violado las misiones diplomáticas y no son los ejemplos, digamos, los que estamos llamados a seguir como país. Pues siempre han ocurrido en regímenes que son, digamos, dudosos en cuanto a su proceder y no es lo que el Ecuador tiene que seguir. Entonces, esto es una cuestión, no es una cuestión de opinión y a pesar de la ignorancia colectiva, el allanamiento a una embajada es una violación grave del derecho internacional y tiene graves repercusiones que he escuchado atentamente a las personas que han estado hablando antes que yo, han hablado de estas repercusiones, que son acciones judiciales a nivel nacional e internacional, acciones políticas, porque ya estamos hablando de juicios políticos, denuncias ante organismos internacionales y regionales, de derechos humanos y organismos de cooperación internacional, acciones legales frente a tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia, que ya ha visto en el pasado denuncias de violación a misiones diplomáticas, allanamientos a misiones diplomáticas, y uno de los casos emblemáticos que estudio con mis estudiantes de Derecho Internacional Público es el caso de los rehenes de Irán de 1979, y otra acción va a ser la condena de los organismos regionales e internacionales con posibles acciones en detrimento a la participación del Ecuador en estos organismos. Esto no es una cuestión de opinión, esto es lo que dice la ley, y es una cuestión fáctica, y solo para referirme concretamente al caso de Irán. En el caso de Irán, no fue la policía ni las Fuerzas Armadas quienes irrumpieron en la embajada americana. Fue un grupo de estudiantes que se estaban manifestando y la policía dejó que ingresen. Es decir, no le prestó la protección a la embajada americana en Teherán y entraron los estudiantes y tomaron rehenes y hubo un impasse diplomático bastante importante en aquella época. La Corte Internacional de Justicia encontró a Irán responsable por no ofrecerle la protección a Estados Unidos, a la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Ahora imagínense el caso de Ecuador, donde es la fuerza pública la que ingresa. Claro, entonces, que ese tema de que era un sentenciado, el ex vicepresidente, tenía sentencia de ejecutoriedad, no justifica. Queda muy claro. No justifica, queda claro. Andrea González Ramírez. No lo justifica. No lo justifica. Y si me permite, sí, quería darle otros ejemplos que son muy importantes, porque muchas de las personas que comentan este tema no están familiarizados con las figuras de refugiados o los asilados políticos. Entonces, por ejemplo, cuando la gente sale de Corea del Norte, cruza el río y va a China y se refugia en la embajada de Mongolia, la mayoría de esas personas que se refugian en la embajada de Mongolia con nacionalidad norcoreana, en la embajada de Mongolia en China, están sentenciados por delitos comunes en Corea del Norte. ¿Me explico? Y no por eso Mongolia les regresa
a Corea del Norte, esas personas que han buscado su refugio. Lo mismo ocurre con las personas que son homosexuales, por ejemplo, y se refugian en una embajada. No les dice, están sentenciados por homosexualidad que constituye un delito en sus países, pero no por eso el país los devuelve, por decirlo de alguna manera, en palabras llanas, a el Estado que los está requiriendo. Porque si vemos la Convención de Caracas, vamos a ver que dar el asilo es una prerrogativa del Estado que lo concede. Ok. Sigue Andrea González, luego Ramiro, Javier, Jaime y Bolito, con una pregunta y una repregunta rápida. Sí, Andrea sí, yo González, sé que hay que repartir rápido el pan. René, buenos días, ¿cómo estás? A nivel de línea de tiempo, por así decirlo, se hablaba que Ecuador tenía que otorgar un salvoconducto para que el asilado como tal a través de México pueda trasladarse. Sabemos pues que llegó un avión donde podía subirse el carro consular sin necesidad de que tenga que pasar por ninguna revisión. Al cruzar el carro consular por territorio ecuatoriano, ¿cuál es la figura frente a una inminente fuga de un prófugo? A ver, primero, el salvoconducto no es una obligación que tiene que dar Ecuador. Y ya hemos visto, ya hablamos de Haya de la Torre, hablamos también del caso Assange, cómo personas pasaron años en la misión diplomática precisamente por el caso Assange, que es el más fresco, que el Reino Unido no le concedía el asilo, ¿no? Perdón, no les concedía el salvoconducto. Entonces, conceder el salvoconducto no es una obligación del país que es anfitrión de aquella embajada, ¿no? Esto solo para hacer una precisión en cuanto a ello. Ahora, si es una persona que está siendo requerida por la justicia, como es el caso del señor Glass, eso de que se escapaba de forma inminente, yo lo tomo con pinzas. Estamos hablando de una embajada, me parece que queda en la calle 6 de diciembre, para que la persona requerida por la justicia aborde el carro tiene que caminar al carro, ¿no? Y para que el carro llegue, por ejemplo, al aeropuerto, tiene el carro que ser conducido hasta el aeropuerto. Para subirse a un avión, tiene la persona que bajarse del carro para subirse al avión. Tal cual pasó con Assange, que se habló mucho de qué tal si Assange está en un carro diplomático y de esa manera se lo transporta para ser trasladado a Rusia. Y habían varios planes, o escuchamos varios planes respecto a esto. Y quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No estamos descubriendo el agua tibia, esto ya se ha visto, y seguramente el carro, si salía con una persona que es requerida por la justicia, podía ser detenido y podía ser revisado por las autoridades nacionales sin ningún problema, porque ese auto diplomático tiene una inmunidad funcional, que es para transportar a personas que trabajan en esa misión diplomática, definitivamente no para transportar a fugitivos. Entonces ese carro, con toda la ley, ¿no?, de respaldo, podía ser parado por la policía, por las Fuerzas Armadas, para ser revisado, ¿no? Y se encontraba que estaba una persona requerida por la justicia, esa persona podía ser arrestada en ese momento, sin ningún problema. Por eso es que Assange nunca salió de la embajada ecuatoriana en Londres. Ya, perfecto, René. A mí, bueno, me queda la duda si es que teniendo un helipuerto entonces no habría necesidad y hubiesen podido fugarse, y la otra si es que el avión no era un tipo de avión donde el carro podía entrar sin tener que detenerse. Lo leía igual que tú, estando en territorio ecuatoriano, un carro consular no es un transporte privilegiado para prófugos de la ley, tiene una inmunidad que sirve para algo. Te dejo a Ramiro, que ya me está guiando el ojo, y te deseo un buen día, René. Gracias. ¿Cómo te va? Buenos días, Ramiro Cepeda te saluda. Buenos días. Sí, la verdad es que hay muchos ejemplos en el mundo de situaciones de uno y de otro lado, ¿ya? Así, de uno y de otro lado, porque hay gente que ha utilizado el asilo de manera conveniente y hay otros que lo han utilizado de manera absurda y para proteger a delincuentes. Pero a nadie se le había ocurrido irrumpir en una embajada, ya, por más de que sea la una u otra situación. Esto está claro, ya está demasiado hablado en el país. Yo no quiero ir por ese lado. Yo quiero proyectarme en cuáles podrían ser las posibles sanciones. No que los organismos condenen de manera lírica, sanciones reales, físicas, cuantificables, en dinero, en aislamiento, en bloqueo, en lo que sea. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, la Corte Internacional de Justicia, yo creo que si este caso llega
a estas instancias, como México ha dicho que lo va a llevar, yo creo que Ecuador perdería. No quiero ser ave de mal agüero, pero la ley es clara en cuanto a la inmunidad que tiene la misión diplomática. En cuanto a las sanciones, lo mínimo sería que la Corte Internacional de Justicia le pide a Ecuador que haga unas disculpas públicas. Lo mínimo sería que se paguen los daños que se han ocasionado en la misión diplomática. Eso sería lo mínimo, ¿no? Pero yo creo que el daño, más que pecuniario, es una cuestión reputacional, ¿no? Ese es el daño que sufre el Ecuador en realidad, un daño reputacional, ¿no? Si estamos hablando de cuantificarlo, ese sería un ejercicio mucho más complicado, ¿no? ¿Cuánto vale la sanción que va a recibir por ser expulsado de un organismo internacional de carácter regional? ¿Cuánto digamos, para ponerle un nombre, René, el lucro cesante internacional? Listo. Claro, lo mínimo sería pagar por los daños ocasionados en la misión, pero eso no es lo más importante, eso no es el meollo del asunto, sino el daño reputacional. Es la reputación, correcto, coincido con usted. Le paso a Jaime Velázquez que continúe con la entrevista. Gracias, Ramiro. René, lo escucho, la verdad es que sí, la ley es clarísima. La pregunta del millón es si esa ley es justa. ¿Y por qué hago esta reflexión? Más allá de que las consecuencias pueden ser, pero hay manera de cambiar el tema, porque no puede ser posible que una persona que una persona que ha sido juzgada, más allá de los ejemplos que diste, se tome el hecho de, por asilo político, poder salir. O sea, es como quien dice, la justicia en un país no es respetada por el resto del mundo. Eso es lo que se entiende de esta regulación jurídica. Hay forma de cambiarlo, más allá de que esté clarísimo que Ecuador va a perder en un juicio internacional. Claro que sí. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ecuador hubo 1.000.000 de cosas que Ecuador pudo hacer antes de allanar la misión diplomática, que no hizo. Hubo muchas acciones de tema de cooperación internacional para efectos de que se cumpla con la justicia ecuatoriana, que debió haber emprendido con México. No se reunieron los cancilleres de Ecuador y México, no hubo una reunión de presidentes, no hubo un retiro, por ejemplo, definitivo del embajador de Ecuador en México como rechazo al accionar de México a hospedar a una persona perseguida por la justicia ecuatoriana. No hubo, y esto es importantísimo, Ecuador nunca acudió a las instancias judiciales, ¿no? Que lo pudo haber hecho si Ecuador se sentía ofendido, en el sentido de que no se está cumpliendo con la Convención de Caracas, que es lo que ha citado el gobierno. Ecuador pudo haber acudido a la Corte Internacional de Justicia, a los organismos regionales, a exigir que se cumpla con esto, pero no ocurrió, sino que se saltó cualquier opción de medidas progresivas, sacrificando una vez más lo jurídicamente correcto por lo comunicacionalmente apetecible de cara a una consulta popular y a unas elecciones presidenciales que tenemos el próximo año. No, pero la reflexión era justamente si hay que cambiar esa legislación internacional, pero creo que no tenemos mucho tiempo. Si puedes darme una respuesta rapidita o no. Yo no creo que haga falta cambiar la legislación, precisamente por los casos a los que me he referido antes. Y sí contiene la ley internacional mecanismos para lidiar con situaciones complejas como la del señor Glass, pero Ecuador no hizo nada desde lo jurídico. Okay. Javier Segarra, creo que tiene más preguntas para ti. Adelante, Javier. Jaime, ¿cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Cuál debería ser la posición ya en el litigio internacional, en la sesión de la OEA, de la ONU? ¿Cuál debería ser esa posición? Porque todos vamos a coincidir que el error está, eso nadie lo puede discutir. Pero, ¿cuál sería esa posición que maneje el Ecuador para buscar la menor afectación posible? Bueno, primero, la instancia de la OEA es política, no es de carácter judicial. Okay. La de carácter judicial la vamos a tener en la Corte Internacional de Justicia y esa todavía no ha sido presentada. Ya. Pero yo creo que de forma general, yo creo que no debemos seguir llorando por la leche derramada, sino de hablar de cuestiones, recomendaciones para salir de este impasse. Una, Ecuador yo creo que tiene que presentar una excusa formal al Estado mexicano en todos los foros internacionales y regionales, la CELAC, la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, explicando la posición del Estado ecuatoriano por haber tomado
esa decisión, reconociendo que hubo un equívoco en el sentido de que no se respetó el artículo 22 de la Convención de Viena y, bueno, aceptar discusiones formales a nivel regional y global sobre lo acontecido. Primero. Segundo, yo creo que en lo político tiene que renunciar las personas responsables por esta violación del derecho internacional, ¿no? Y esto de alguna manera sirve como paliativo con México, ¿no? Yo creo que a mediano plazo se tiene que designar un equipo de expertos legales internacionales, también representantes de la sociedad civil, para que no sean políticos, esto es importante, para establecer un proceso de diálogo, para que volvamos a tener relaciones internacionales con México. Y este tiene que ser un equipo al más alto nivel. Y creo que a largo plazo, yo creo que los líderes, por ejemplo, de los movimientos que participan en las elecciones, las próximas elecciones presidenciales, yo creo que deberían comprometerse, hacer un compromiso político de respetar el derecho internacional, respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, sea quien sea que gane la elección que viene. Yo creo que eso daría un mensaje bastante tranquilizador a la comunidad internacional, ¿no? Sin duda, doctor. Y esas seguirán algunos de los lineamientos que se pueden seguir. Por ahí deberíamos andar. Bolívar, por favor. Gracias, Javier. Bueno, mi pregunta y reflexión es, en el mundo ocurren cosas que son mucho más trágicas. Por ejemplo, la Franja de Gaza, todos los días nos traen imágenes de niños asesinados, bombardeados, mujeres de igual manera en estado de gestación, muertos por las bombas. Y sin embargo, la OEA y la ONU miran y no actúan para nada. En el otro tema también, en Haití, y es aquí en el Caribe, es un país que viven porque Dios es grande y donde no hay ni Dios ni ley. Y otro tema es la guerra Rusia con Ucrania, donde de igual manera se masacra al pueblo ucraniano, de igual manera han muerto soldados rusos, porque atrás de ellos hay familias, y nuevamente la OEA, la ONU y la OTAN observan, ven, y no resuelven nada porque siguen en conflicto, solamente por poner un ejemplo, estos tres hechos. El otro tema es, y es mi criterio, cuando hubo el ataque en Angostura, aquí en Ecuador, y luego Colombia van al tribunal de La Haya, que cómo es posible que en el Ecuador se haya cometido esto, transcurrieron 5 años. Yo lo que pienso es que estamos exacerbando un hecho o un tema que, si bien es cierto, no estaba de acuerdo al procedimiento jurídico, legal, diplomático, pero hay cosas mucho más graves. Entonces, cuando viene la canciller ecuatoriana y le dice, no, hay cosas más importantes, por supuesto. Tenemos ya de por medio de la inseguridad, que es bastante, tenemos el tema de desempleo, que es bastante, hay niños que están muriendo en estos momentos, como para preocuparnos a nivel de medios de comunicación me refiero, y darle un tema de forma tan reiterada, cuando ya es cosa juzgada. O sea, el señor se encuentra cumpliendo una condena en una cárcel, si bien no fue la manera, la forma, pero en el fondo es lo que se pedía en el Ecuador. Es mi criterio, ¿cuál es el suyo? Bueno, estoy de acuerdo que hay un montón de conflictos internacionales, la guerra de Siria, Afganistán, Yemen, Ucrania, Myanmar, y podemos seguir con la lista, Somalia, la República Democrática de Congo, Sudán del Sur, y la lista es interminable. Por supuesto. ¿No? Siempre va a haber problemas que puedan ser percibidos como más importantes o de más gravedad, pero no por eso el tema deja de ser importante, particularmente porque nosotros, por lo menos desde la visión oficial, no se ha reconocido en ningún momento que se actuó mal, ¿no? Y yo creo que ese sería el paso para una reconciliación sincera con un hermano latinoamericano. Eso sí. ¿No? Y ese sería el comienzo. Reconocer que se actuó mal con las justificaciones que tenemos, por las razones que tenemos, pero reconocer que se violó la ley. Entonces hay que decir las cosas como son. Y no se le puede seguir mintiendo al país diciéndole, es que ellos violaron primero y nosotros violamos después. Porque para ponerlo en palabras llanas, es como si la persona a la que yo le alquilo un departamento, una oficina, no me paga la renta y yo voy y le rompo las puertas y lo golpeo. No es el mecanismo para exigir el pago del canon de arrendamiento. Este no era el mecanismo para capturar a esa persona que era requerida por la justicia ecuatoriana. Eso en palabras llanas. Ok.
Listo. Agradecerle, René. Creo que hemos hecho un peinado y paneo y queda claras las cosas. Le mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros en I99 y seguiremos conversando. Hay mucha tela que cortar. Como bien dice usted, de aquí viene todo el tema diplomático. Viene toda la gestión de tratar de arreglar el problema. Pues entonces debemos nosotros estar conversando bastante y pues tratar de que esto no vuelva a pasar para no tener problemas. Pese a todo lo que sabemos que México nos vio la cara con el tema, un año nos estuvo gileando con el tema del convenio el TLC, del TLC, de acuerdo comercial, la visa. Todo está bien. Pese a cualquier cosa, hay que respetar el tema de las embajadas y pues hay que arreglarlo. El tema de ahora, lo que queda ahora es arreglarlo, a pedir, dar explicaciones y que se consigan las cosas. También son temas políticos. Va a salir un presidente, va a entrar una presidenta, normalmente aunque es de la misma línea, capaz es más fácil arreglarlo. Gracias, René, por su gentileza. Gusto de saludarlo. Buen día. Un abrazo grande. Muy bien. Sí, don Javier. Bueno, vamos a pagar el corte de entrevista. Bolo ya partió, Ramiro. Vamos a pagar el corte y regresamos enseguida. Todavía tenemos un invitado más y tenemos unos comentarios más que hacer de un